Sean todos bienvenidos al tercer módulo del Diplomado de Ecografía Integral del Instituto Internacional de Salud y Trauma. Yo soy el doctor José Alejandro Guevara y el día de hoy hablaremos sobre los diferentes efectos biológicos que tiene el ultrasonido sobre los tejidos, la seguridad de la ecografía diagnóstica y los diferentes modos de imágenes que podemos utilizar para realizar determinados estudios. Sin más preámbulo, comencemos. Hablaremos sobre la interacción tisular, que es los efectos que suceden sobre los diferentes tejidos o interfaces tras el paso del haz del ultrasonido. Hablaremos sobre los efectos biológicos, tanto térmicos como mecánicos, las implicaciones clínicas que estos efectos pueden tener sobre los tejidos, la seguridad del ultrasonido para que como ecografistas sepamos cómo hacer que el ultrasonido sea un método diagnóstico seguro y los diferentes modos, el modo B, modo M, modo BM, Doppler, la elastografía, la ecografía 3D, 4D y 5D. El primer fenómeno al cual vamos a hacer mención es el fenómeno de la reflexión. Este ocurre cuando el ultrasonido se encuentra en un punto donde colindan dos tejidos de diferentes densidades. El transductor genera una onda de ultrasonido, esta viaja a través de los tejidos y al chocar con una estructura más densa retorna al transductor producto de un fenómeno de rarefacción. Y el retorno de este eco es lo que produce las imágenes que posteriormente vamos a ver en el monitor. Esta reflexión varía dependiendo de la imperancia acústica, que varía según cada tejido. Y se calcula multiplicando la densidad del tejido que estamos insonando por la velocidad de propagación. La reflexión está controlada por el ángulo con el que uno coloque el transductor. ¿Qué significa esto? Que si el transductor está en 90 grados, habrá una mayor reflexión y por ende una imagen más brillante o más hiperrefringente. Pero por el contrario, si el transductor está mal angulado o está oblicuo, el eco se desvía. El retorno se torna más tenue y por ende la estructura o la imagen que se genere va a tener menos definición. Esto explica por qué estructuras como los tendones, que clínicamente uno los conoce, los palpa y anatómicamente sabe que están ahí, aparentan no estar. Esto producto de una mala ubicación, mala angulación del transductor. Y por el contrario, nervios que no deberían dar una imagen tan significativa se tornan más brillantes por recibir directamente el haz de ultrasonido. Este fenómeno se conoce como anisotropia y es un fenómeno o un artefacto generado por la reflexión. En este mismo orden de ideas hablamos sobre la refracción, la cual ocurre cuando el haz de ultrasonido atraviesa oblicuamente la frontera entre dos tejidos, los cuales manejan una velocidad de propagación diferente. Es importante entender que el sonido no rebota, el sonido se desvía. Lo que se traduce o lo que es igual a cuando uno mete un lápiz dentro de un vaso de agua y el lápiz impresiona estar doblado. El lápiz no se dobla, pero la luz cambia de dirección y hace un efecto visual que emula o simula que el lápiz está doblado. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque cada tejido tiene una velocidad de propagación diferente, como ya lo estudiamos en el módulo 1. Sin embargo, el ecógrafo asume que todos los tejidos manejan una velocidad de propagación de 1540 milisegundos, cuál es el promedio entre todas las diferentes interfaces. Bien, cuando el sonido pasa de un medio que tiene una determinada velocidad de propagación a otra,
y además el ángulo del transductor es oblicuo, el haz cambia de trayectoria y por ende genera unos determinados artefactos. Esto se traduce en la ley de Snell, la cual habla que si la velocidad cambia, cambia la dirección del trayecto del haz de ultrasonido en este caso, ¿bien? Produciendo que el sonido viaje en una línea recta que se desvía y que genera la duplicación de estructuras, imágenes fantasma, imágenes que no deberían estar, lesiones en órganos sólidos, lesiones en órganos endoluminales, en órganos donde en realidad no hay lesión, desplazamiento lateral de las estructuras o duplicación de las estructuras, que como tal son fenómenos, son artefactos que se pueden producir si uno no sabe manipular el transductor y que por ende los ecografistas experimentados evitamos, nunca confiándonos de la primera imagen que vemos. ¿Ven? En los estudios especializados siempre debemos evaluar el órgano en los diferentes ángulos que existen, realizando un barrido de lateral a medial, de craneal a caudal, bien rotando el transductor, verificando las diferentes ventanas o los diferentes ángulos por los cuales pudiéramos evaluar un determinado órgano, y si vemos una lesión, hacer todo esto que les acabo de decir nuevamente, con el objetivo de determinar si la lesión se mantiene en los diferentes ángulos a evaluar o si por el contrario desaparece. Si la lesión o la imagen que estamos viendo desaparece, en realidad no era una lesión, era un artefacto producto de la refracción. Ahora haremos mención a dos términos que en teoría se confunden, bien, generalmente se malinterpreta que son lo mismo, sin embargo, aunque guardan relación, cada uno tiene una definición diferente. En primera instancia hablaremos de la atenuación, la cual es la disminución de la intensidad del haz del ultrasonido conforme va atravesando las diferentes interfaces. Esto se traduce a que el sonido sale con una intensidad determinada del transductor y que por cada centímetro que va progresando o atravesando las diferentes interfaces va tornándose más débil. La energía sónica, conforme va atravesando el tejido, se desgasta, producto a tres fenómenos: el fenómeno de absorción, el fenómeno de reflexión y el fenómeno de dispersión. Estos tres fenómenos explican la atenuación. Dentro de estos tres fenómenos está la dispersión, que no es otra cosa sino una de las formas en las que se produce la atenuación, ocurriendo cuando el ultrasonido golpea estructuras microscópicas ubicadas a nivel de la superficie, las cuales son irregulares y que por ende hacen que el haz del ultrasonido se reparta en múltiples direcciones y no hacia el transductor, que es a donde debería regresar para que se capte o se genere una imagen adecuada. En este sentido, el eco organizado vuelve al transductor, pero vuelve disperso y por ende la imagen se torna dispersa, se torna sucia, por así decirlo, y pierde mucha definición. En este sentido, la atenuación oscurece la imagen, pero la dispersión me altera la textura y la definición. Por último, la absorción
Es el fenómeno que ocurre cuando la energía mecánica del ultrasonido se transforma en calor dentro de los tejidos. Es decir, que la onda de ultrasonido deja de ser una onda sónica y se convierte en una onda de energía térmica microscópica. El sonido no rebota, no se desvía, no desaparece, sino que se queda dentro del tejido en forma de energía calórica. Esto varía en dependencia del tejido que se está insonando, siendo el líquido en el cual la energía térmica actúa o causa menores daños, y por el contrario en el hueso ocurre a mayor intensidad y por ende este se torna más hiperrefringente, más brillante. Esto aplica en el hueso, aplica en los cálculos, tanto de la vesícula biliar como renales, del sistema urovesical. Bien, y explica por qué estas imágenes se ven hiperrefringentes. Bien, porque absorben mucho ultrasonido. Bien, y produce esta imagen característica. Cuando uno entiende el efecto que tiene el ultrasonido sobre los diferentes tejidos, vemos cómo podemos elegir como ecografistas frecuencias más seguras que nos permitan una imagen de mayor calidad, saber cuándo bajar o aumentar la frecuencia, cuándo necesito aumentar o disminuir la ganancia, saber cuándo es seguro utilizar la herramienta Doppler, ejemplo en pacientes embarazadas, ¿bien? Y se entiende por qué la ecografía diagnóstica, la ecografía que utilizamos comúnmente, si bien es un procedimiento seguro, no debe ser usado si no se manejan estos términos. Porque estos términos son los que te dan el criterio para saber cuándo, cómo, por qué y dónde vas a usar un determinado transductor o estudio especializado. Acá tenemos un breve checklist sobre los diferentes parámetros que debemos considerar para realizar un ultrasonido, los cuales son la frecuencia, el foco, la impedancia acústica, la ganancia y el transductor. El manejar estos ítems nos permite tener una imagen de calidad, y una imagen de calidad se traduce en una imagen que da diagnóstico. Indiferentemente la vea el ecografista que la vea, si tenemos un cálculo en la vesícula biliar, si es una imagen de calidad, la diagnosticará cualquiera. Eso es lo que se busca. Bien, eso es lo que hace al buen ecografista. Que sus estudios sean altamente sensibles y altamente específicos para él y para los demás. Dentro de los efectos biológicos que ya mencionamos, vemos cómo el fenómeno de la absorción nos causa efectos biológicos térmicos y mecánicos. Dentro de los efectos térmicos, vemos que estos son secundarios al índice térmico que se produce cuando el haz de ultrasonido interactúa con tejidos densos menos perfundidos, como pudiera ser el hueso, los cálculos, los tendones. Bien. El uso constante o la exposición constante del ultrasonido, de las altas frecuencias de ultrasonido sobre determinados tejidos, nos causa una desnaturalización de proteínas. Un daño tisular tenue causa efectos en teoría teratogénicos sobre el feto. Por ende, en el primer trimestre no se utiliza el Doppler, ya que como tal, para producir el efecto Doppler se necesita una alta cantidad de energía que puede tener efectos sobre el sistema nervioso del feto, sobre el desarrollo pulmonar, y aparte de esto, causa un fenómeno denominado cavitación, la cual es la formación de microburbujas producto del cambio de presión entre las diferentes interfaces.
Este fenómeno como tal hace que el ultrasonido, si bien no tiene efectos nocivos como pudiera ser los efectos de la radiación, de una tomografía, de una radiografía, bien, es un método diagnóstico que debe usarse con criterio. Bien, el ultrasonido diagnóstico, aunque seguro, no es inerte y es importante que como ecografistas manejen esa información para evitar daños por desconocimiento. El otro efecto que se produce producto del ultrasonido son los efectos mecánicos, producto de las ondas de choque, las cuales generan ruptura de membranas celulares, las cuales pueden causar hemólisis, lesión capilar, lesión alveolar a nivel de los pulmones del feto y lo que condiciona una mayor susceptibilidad del pulmón neonatal. Bien. Es importante saber que si bien esto no va a suceder cada vez que uno utilice el ultrasonido, debemos optar por estrategias y por protocolos de estudio dentro de los cuales expongamos el menor tiempo posible al paciente a la constante exposición de las ondas de ultrasonido. ¿Bien? Por ende, cobra valor el interrogatorio antes de realizar un ultrasonido. Saber por qué estás utilizando el ultrasonido, practicar, tomar este tipo de preparaciones, ¿bien? Con el objetivo de disminuir el tiempo que tardamos para realizar determinado estudio sin comprometer la sensibilidad o calidad del mismo. En este sentido, vemos cómo el ultrasonido no es un método diagnóstico inerte y es nuestra responsabilidad hacer que sea un estudio seguro. Hablando de la seguridad de la ecografía, surge la siguiente pregunta. ¿De verdad la ecografía es un estudio seguro? La lógica te dice que sí lo es, porque es un estudio que prácticamente se realiza todos los días, en cualquier consultorio, con equipos de buena, mala calidad, e igual dan diagnóstico, igual se toman conductas en base a. Bien, pero de verdad es una técnica segura. O la pregunta sería, ¿por qué es una técnica segura? Bien, para responder tenemos que entender que el ultrasonido genera un índice térmico, el cual se mide en dependencia de la cantidad de energía térmica que produce el haz de ultrasonido al interactuar con los diferentes tejidos. Y estima la probabilidad de que este haz de ultrasonido genere cavitaciones. Generalmente el ultrasonido terapéutico maneja un índice térmico que va por encima de los 0.7, mientras que el ultrasonido diagnóstico maneja valores que van por debajo de 0.4. Por ende, el índice térmico está muy por debajo del valor de menor ponderación en lo que corresponde al ultrasonido terapéutico. Este sentido hace ver que efectivamente el ultrasonido diagnóstico, el cual maneja un índice térmico por debajo de los 0.4, es un método diagnóstico seguro. Sin embargo, como ya lo expliqué anteriormente, debemos implementar estrategias
y que hagan que el ultrasonido sea un estudio seguro. Y dentro de estas tenemos la estrategia as low as reasonably achievable. Esto se traduce en la realización de un ultrasonido en manos expertas donde se realice en el menor tiempo posible, con el transductor ideal y con la menor frecuencia posible que no comprometa la calidad de la imagen. Utilizando esta estrategia podemos realizar un ultrasonido indiferentemente el tejido, indiferentemente el tipo de estudio, de una forma segura. Ahora haremos mención sobre los diferentes modos de imagen que podemos utilizar con nuestro ultrasonido para poder realizar los determinados estudios. Bien, entendiendo que dependiendo de los órganos que vayamos a evaluar, utilizaremos uno u otro. Respecto a los modos de imagen, vemos cómo tenemos el modo B, bidimensional, el modo M, el modo BM, el modo Doppler con su modalidad de Doppler pulsado, la ecografía 3D, 4D, 5D y la elastografía, las cuales tendrán una determinada aplicación clínica. Bien, vemos como el modo B, el modo bidimensional, el modo clásico. En el modo M estudiamos determinados puntos de movimiento. Bien, en el Doppler pulsado evaluamos flujo, evaluamos presiones. Bien, en el modo 3D damos profundidad. En el modo 4D damos profundidad y movimiento. Y en el modo 5D unimos las dos. Y por otra parte, la elastografía lo que nos presenta es la dureza o la densidad que pueda tener determinado tejido, ver qué tan elástico es. Bien, y tendremos aplicaciones a nivel abdominal, a nivel obstétrico, cardíaco, vascular, musculoesquelético, de emergencia, estético inclusive, e intervencionista, dependiendo del estudio que vayamos a aplicar. Desde el punto de vista clínico, es que utilizaremos uno u otro de los modos de imagen. El modo B es el modo básico, el modo que generalmente utilizamos para realizar un estudio básico en lo que respecta, indiferentemente el transductor que vayamos a usar, si es el convexo, si es el lineal, es una imagen en dos dimensiones, la cual nosotros convertimos en una imagen tridimensional evaluando los diferentes ángulos que podemos tener, bien, sagital, cráneo caudal, coronal, bien, los diferentes cortes anatómicos que ya manejamos. Con él podemos evaluar abdomen, podemos evaluar cuello, podemos evaluar pelvis. Bien, es el estudio más básico y el que usaremos en la mayoría de los ecos que vayamos a realizar. Del mismo modo tenemos el modo M, el cual es el modo de movimiento, en el cual el equipo genera una línea puntiforme en la cual va a captar la señal de movimiento que queremos evaluar y por ende nos va a generar un gráfico que en condiciones normales debe ser continuo y ante alguna alteración tendremos algún cambio en la misma. Por ejemplo, acá vemos un estudio de un ultrasonido de pulmón donde se está evaluando el deslizamiento de las pleuras y vemos cómo es continuo, está en contacto con el parénquima pulmonar
y que periódicamente aparece una interrupción que es continua, una interrupción que coincide con los latidos cardíacos. Bien, y todo esto evaluado por el efecto, por la vibración y por el movimiento de las diferentes interfaces. El Doppler, por su parte, tiene la particularidad de tener diferentes variables, bien, dependiendo de las estructuras a las cuales vayamos a evaluar el flujo. Vemos cómo el Doppler pulsado, que es el que podemos ver acá en esta imagen, nos produce o nos refleja el flujo de un punto determinado, en este contexto de las válvulas. Sin embargo, vemos cómo el Doppler continuo bien nos produce o nos genera una constante de flujo a través de la línea que nos genera el equipo. En este sentido, el Doppler pulsado nos genera el flujo o volumen que se maneja en un determinado punto, mientras que el Doppler continuo evalúa el flujo a lo largo de la guía de volumen. Ya casi para terminar, vemos cómo la ecografía obstétrica puede ser 3D, 4D y 5D, entendiendo que en la de tercera dimensión tendremos una imagen con profundidad, en la de cuarta dimensión tendremos una imagen con movimiento y en la de quinta dimensión tendremos una imagen con profundidad y con movimiento. Por último, la elastografía es el preset que traen los equipos más especializados, bien que nos permite medir, según la unidad de medición de kilopascales, la densidad o la dureza que tienen determinados tejidos. Esto para poder orientar determinadas conductas o determinadas corrientes diagnósticas en lo que respecta a las imágenes que estamos visualizando en la pantalla del ecógrafo. Bien, acá vemos la imagen de una elastografía hepática donde se está buscando determinar el grado de esteatosis, el grado de fibrosis hepática, bien, para sustituir la biopsia hepática en los pacientes a los cuales se les quiere descartar el diagnóstico de cirrosis hepática. La elastografía también se aplica en lesiones tumorales para determinar la probabilidad de que esta lesión sea benigna o maligna, entendiendo que las lesiones más blandas tienden a ser lesiones benignas, mientras que las lesiones más sólidas tienden a ser lesiones malignas. Evidentemente esto depende del área, depende de otros factores, ¿bien? Pero la elastografía es una herramienta que se aplica a las ya existentes y favorece a la toma de decisiones. Bien. Espero esta clase haya sido de su agrado, que la aprovechen, la estudien a detenimiento, ya que son temas o términos un poco complejos, los cuales quise explicar de la manera más didáctica posible, a manera de que se lleven esto a su práctica diaria y puedan tener noción de lo que están haciendo cuando realizan un ultrasonido. Recuerden que el ultrasonido deposita energía sobre los tejidos. Tiene efectos térmicos y mecánicos. Es seguro si se usa correctamente. Sin embargo, el operador es quien determina qué tan seguro o riesgoso es. Recuerden que el ultrasonido, si bien el ultrasonido diagnóstico no es peligroso, sí es poderoso y es un método diagnóstico donde, como ya lo hemos oído muchas veces, al ser operador dependiente, depende del operador determinar qué tan seguro puede ser.
Nos vemos en la próxima clase.